Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Abel Delgado, me presento, soy psicólogo, parte de la comunidad de duelo de Parque de la Paz. Y bueno, como se suele hacer mensualmente, un en vivo en las redes sociales de Parque de la Paz, tanto en Facebook como en YouTube, con el fin de ayudar a personas, y es por esto que nosotros queremos hacer parte a ustedes de transmisiones. Pero ahora sí me gustaría hablarles un poco más en cuanto al tema que es, en general siempre hablamos sobre el duelo, pero específicamente para hoy queremos hablar sobre cómo poder transitar el duelo en familia. Porque muchas veces nosotros transitamos el duelo de manera individual, tratamos de gestionar el duelo de manera individual, que no está mal, se lo puede hacer, no hay buenas maneras o malas maneras, en este caso explícitamente, pero también es necesario poder entender que el duelo se lo puede manejar de una muchísima mejor manera en el caso de que quien haya partido, quien haya fallecido, haya sido un miembro de la familia y esa familia haya sido numerosa. Pero aquí viene lo importante, la importancia de poder lidiar con esta situación de manera grupal. Sería importante porque tanto como nosotros sufrimos en ese momento cuando tuvimos esa pérdida, pero tenemos que ser conscientes, saber también que las personas a nuestro alrededor también están pasando por un duelo, también están pasando por este proceso. Y es por eso, y es importante, y tenemos que ser muy conscientes, que sé que es complicado tratar de tener la cabeza un poco más fría, pensar con más claridad, y solo estamos centrados en nosotros mismos porque es ese dolor lo que nos mantiene así. Pero debemos de tomarnos un tiempo y pensar también que a nuestro alrededor hay personas que también están sufriendo, que están pasando exactamente por lo mismo. ¿Qué técnicas podríamos implementar aquí? Algo que podríamos hacer y que sí se ha recomendado es de que, qué sé yo, ya tenemos un mes y medio, 2 meses de que la persona, ese ser querido haya partido. Podríamos buscar un pequeño momento, sería a la hora de comer, a la hora quizás antes de descansar, qué sé yo, en algún cuarto nos reunimos todos los miembros de la familia y a propósito sacar el tema, hablar sobre esa persona, ese ser querido, comenzar a sacar recuerdos, cosas buenas, quizás por ahí ciertas cosas malas si es que es necesario, pero no sería conveniente enfrascarnos en las cosas malas, pero siempre sería conveniente tratar de hablar de lo bueno, de lo positivo, de lo que nos dejó, las marcas positivas que nos dejó esa persona, agradecer a esa persona. Si no hubiera sido por ella, si no hubiera sido por él, quizás nosotros no hubiéramos estado en este hogar, quizás nosotros no hubiéramos estudiado en el colegio que estuvimos, no hubiéramos tenido tal cosa. Entonces comenzamos a agradecer, comenzamos a hablar. Obviamente el entorno se va a poner de un tono medio gris, vamos a querer llorar, algunos miembros de la familia van a querer llorar y bueno, les digo ahora que se tienen que dar el permiso de hacerlo, lo pueden hacer, pueden llorar, pueden hacerlo todos están en un mismo sentir, todos están pasando por un duelo, todos están pasando por un proceso. Entonces es importantísimo que todos en conjunto puedan llevar ese proceso por buen camino. Y asimismo, luego individualmente, cada uno si quiere ir a su cuarto, si quiere tener un tiempo a solas para poder llorar, para poder quizás encerrarse en su cuarto, estar meditando, pensando, viendo recuerdos, está bien. Es importantísimo hacerlo, pero siempre y cuando estemos dentro del proceso. Y como nosotros sabemos si estamos dentro del proceso, ya hemos finalizado el proceso, pero aún sentimos que sufrimos, que lloramos, pero ya ha pasado un largo periodo de tiempo, qué sé yo, ya tenemos 2 años, 3 años y nosotros nos sentimos exactamente igual a cuando pasamos por ese suceso de la muerte de ese ser querido. Y ahí es cuando perdemos un poco la cabeza y decimos, bueno, ya ha pasado muchísimo tiempo y yo sigo sintiéndome así. No sé qué pasa conmigo. ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy loco? ¿Será que voy a perder la cabeza? Entonces, todas estas interrogantes, sí, es importantísimo que nosotros podamos ya tener un autoanálisis y saber si es que en realidad nosotros tenemos las herramientas necesarias para nosotros poder lidiar con este proceso, con este dolor. Es importantísimo, ahí es cuando tenemos que buscar en nuestra red de apoyo si hay alguien que nos pueda ayudar en este proceso, o asimismo buscar de un especialista que nos pueda también gestionar de mejor manera este dolor. Nosotros tenemos que saber identificar cuándo el proceso de duelo es sano y cuándo ya se está tornando a un duelo complicado. Cada persona vive su duelo a su manera.
No hay un límite fijo en donde se pueda decir, bueno, el duelo dura tanto tiempo y en tanto tiempo tú ya vas a ser mejor, te vas a sentir bien y vas a llegar a tu nueva vida. No es así, cada persona lleva su duelo a su manera. Puede que una persona, qué sé yo, en 3 meses ya haya pasado por su proceso de duelo. Pero asimismo hay personas que se les tiene un poquito más, 10 meses, 12 meses. Pero justamente cuando ya pasamos el año y medio, nos acercamos a los 2 años o más, es cuando sí es importantísimo hacer ese autoanálisis y saber que nosotros quizás no tenemos los recursos necesarios para poder transitar por este proceso de manera natural, por nuestros propios medios, y ahí es importantísimo poder buscar apoyo. Pero es importantísimo poder tener ese pequeño momento en familia, si es que tenemos, obviamente, si es que tenemos seres queridos cerca que también están pasando por este mismo proceso debido a ese familiar que ha fallecido. Y bien, dando un pequeño ejemplo de cómo podríamos llevar este momento en donde quizás en una familia la pareja pierde a un hijo, y es justamente entramos a este proceso de duelo, el hijo, la hija, el niño pasó por un cáncer, alguna enfermedad que quizás ya era anticipada, y en este punto los padres ya llegaban a saber de que podían tener una mala noticia. Entonces es aquí cuando también entra el tema del duelo anticipado, y es cuando también tenemos que saber, entender que muchas veces cuando existe esto de que ya hay una posibilidad de que ese ser querido, la mamá, el papá, hijo, sea la persona que sea que esté enferma, pasando por una enfermedad terminal, ya entienden la situación, y es ahí justamente cuando la persona entra en un duelo anticipado. Entonces, muchas personas aceptan la situación, muchas personas aceptan el proceso, pero asimismo hay quienes están en esa esperanza todavía de que la persona que está enferma con una enfermedad terminal, esperan lo mejor, la parte positiva. Dicen, no, esta persona mi hijo, mi mamá, mi papá no va a morir, yo sé que no va a ser así, yo tengo la plena certeza y confianza de que no va a morir. Entonces ahí no dejamos transitar el duelo anticipado de manera natural. Pero asimismo hay otras personas, qué sé yo, el papá, el hermano, cualquier otro familiar, dice, está bien, sé perfectamente que puede que esta persona ya parta, fallezca. Entonces es ahí cuando la persona comienza a entrar en un duelo anticipado. Está dentro de un duelo, pero sin que la persona todavía muera. Bueno, una vez que sucede el proceso, la persona, ese ser querido, fallece, entonces la persona que supo lidiar con el duelo anticipado quizás ya se acorta un poco más el duelo, porque ya estaba pasando por su proceso de duelo antes de que ese ser querido fallezca, pero la otra persona no pasó por un duelo, no permitió que el duelo anticipado surja de manera natural, transite de manera natural. Entonces es ahí cuando recién entra en un proceso de duelo esa otra persona. Y ahí existen las complicaciones, en donde quizás llegan a existir hasta conflictos familiares. Y han habido casos en el que quizás el papá y la mamá llegan a sufrir tanto porque dicen, bueno, ¿por qué no amaste? ¿Por qué te portas como que si nunca hubieras amado a mi hijo? ¿Por qué ya estás haciendo tus cosas? ¿Por qué no tomas tu tiempo de luto? Y la otra persona es que ya, yo acepté la situación, yo acepté que yo amé demasiado a mi hijo, lo amo, pero yo acepté la situación, pude pasar por mi proceso de duelo, pero la otra persona no, y no entiende la situación, no entiende por qué esa persona está ya viviendo su nueva vida, mientras que el otro punto está todavía dentro del proceso de duelo y quizás se complica un poco más por el hecho de que no dejó transitar el duelo anticipado de una manera natural. Y existen conflictos, y he escuchado por ahí algunas ocasiones en donde los padres se han hasta separado por este mismo tema. Entonces, por eso es importantísimo, aquí también quiero recalcar este punto, que es importantísimo que haya empatía con las personas, porque como les digo, no todos viven el duelo de la misma manera. Cada persona vive su duelo a su manera, tiene su tiempo, vive con su espacio.
Entonces no debemos invadir el espacio de absolutamente nadie cuando estén dentro de un proceso. No podemos decirle a la otra persona, oye, ¿tú por qué ya no estás sufriendo? Porque esa persona quizá ya pasó su duelo. O decirle a la otra persona, oye, ¿por qué sigues sufriendo? Ya para, ya deja de llorar, ya deja de esconderte, es hora de ir a socializar. Que son las típicas frases que salen cuando una persona ve a una persona que está en proceso de duelo. Y no deberíamos dejar todo esto de lado. Deberíamos ser mucho más empáticos si estamos cerca de una persona que está pasando por un proceso de duelo. Ser lo más empáticos posible, acercarse a esas personas. No decir, una persona cuando está dentro del proceso lo que menos quiere es escuchar. No quiere escuchar, bueno, sí, en algún momento va a pasar, sí, a mí me pasó lo mismo, ¿quieres que te cuente mi anécdota? No, eso lo dejamos de lado. Nosotros como condolientes, si nosotros estamos cerca de una persona que pasó por una pérdida y somos nosotros condolientes, nosotros nos acercamos a esa persona y lo que vamos a decir es, lo siento mucho, un abrazo y hasta ahí. Nos quedamos ahí y simplemente comenzamos nosotros a practicar la escucha activa. Escuchamos todo lo que la persona quiera hablar. Si se quiere tomar, media hora, una hora hablando, nosotros simplemente vamos a estar ahí escuchando y siendo de apoyo para esa persona. Nada más, no es necesario contar nuestras anécdotas, no es necesario decir, bueno, tranquilo, seguramente esto va a pasar, sí, a todos nos pasa. No es necesario. Nosotros lo único que tenemos que hacer en ese momento es escuchar, como condolientes. Y eso, entonces entendamos esta situación. Las personas viven el duelo a su manera, no por eso quiso mucho a esa persona, no por eso no quiso mucho a esa persona. Tenemos que saber identificar y respetar los tiempos de cada persona dentro de su proceso. Entonces, eso por ahora. No quiero tampoco alargarles aquí mucho tiempo, porque sí me gustaría que este tema pueda ser un poco más explícito en las charlas que se van a dar de manera presencial en los diferentes camposantos del Parque de la Paz, tanto en la Aurora como en el de El Fortín. Entonces, estas charlas se las estará impartiendo el día sábado 18 a las 10 en punto de la mañana. Se estará impartiendo estas charlas. Entonces están cordialmente invitados, no tienen ningún costo, un valor, tampoco es explícitamente solo para los clientes de Parque de la Paz. Si tienen conocidos, o si usted que está conectado en este momento y no es cliente de Parque de la Paz, las puertas abiertas, puede asistir a estas charlas de grupo de apoyo, que como les digo va a ser en la Aurora y en El Fortín. Entonces, cordialmente invitados, pueden ir con invitados, pueden ir con familiares si desean, no hay ningún problema, las puertas serán abiertas para absolutamente todos. Bueno, esto, y sin más que decir, les agradezco por las personas que han estado conectados. Si hubieron preguntas, pues las podemos hacer en la charla presencial, que va a ser el día sábado 18. Y bueno, ahí estaremos conversando un poco más, se van a estar haciendo actividades. Es un momento muy bonito en donde siempre salimos más tranquilos, más livianos, con más paz, y ese es el punto de estas charlas, estos grupos de apoyo. Entonces sí me gustaría, y como les comento, cordialmente invitado a todas las personas a este grupo de apoyo para el día sábado 18. Entonces, bueno, eso por ahora, me despido y espero verlos para la charla del grupo de apoyo. Muchísimas gracias.